Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Soy Iván y en este vídeo te voy a hablar de noticias, resultados, información y sobre todo en este vídeo me quiero centrar más en la parte de resultados que esta semana han presentado muchas compañías que te voy a hablar en este vídeo. Pero antes te voy a comentar de forma resumida qué es lo que ha pasado esta semana precisamente porque cayó la bolsa pero luego ha estado recuperándose. Lo cierto es que esta semana se presentaron los datos trimestrales del primer trimestre del Producto Interior Bruto en Estados Unidos y ha sido peor de lo esperado con un menos 0,3% y esto por supuesto ha alimentado la idea de que el mercado puede ver que si hay dos trimestres consecutivos negativos, pues la recesión técnica puede ser más probable. Pero por supuesto, como te digo, han presentado resultados muchas compañías y la mayoría de estas compañías han presentado resultados positivos e incluso los equipos directivos han dicho que siguen viendo cosas positivas para esas compañías y lo cierto es que dentro del S&P 500, como sabes, hay muchas compañías, sobre todo las principales o las mayormente grandes, como pueden ser las 7 magníficas, que tiran del carro y es por eso por lo que el mercado se ha recuperado. Una vez te he comentado esto, vamos a comenzar con los resultados de muchas compañías y lo primero te quiero hablar de la compañía de Nagarro, que en sí no ha presentado resultados, de hecho ha avisado con una nota de prensa que retrasa esos resultados y esto ha sido negativo. Precisamente aquí puedes ver en el gráfico cómo ha caído en bolsa tras ese aviso de retraso de los resultados, pero lo cierto es que luego ha presentado una previa de esos resultados que han sido más o menos positivos. Aquí podemos ver todo esto hablando del año o el ejercicio fiscal 2024, como por ejemplo lo que nos presentan es preliminares del ejercicio fiscal 2024 con los ingresos que crecen hasta los 972 millones, márgenes EBITDA ajustado del 15,1% y aquí nos destacan esos 972 millones de euros y márgenes brutos del 30,4% y márgenes de EBITDA ajustado del 15,1%. Si bajamos un poquito más, aquí podemos ver cómo por supuesto la compañía nos habla de esos ingresos que ascendieron con respecto a los 912 anteriores hasta los 972, lo que más o menos representa un 6,6% de crecimiento y el crecimiento de los ingresos anuales a tipo de cambio constante fue del 7,2%. Además, Nagarro nos comenta que ha revisado la definición de costes de ingreso a partir del primer trimestre de 2024 para armonizarla mejor con otras empresas del sector IT, que esto también ha creado incertidumbre precisamente porque el auditor le ha recomendado que haga cambios en la forma de contabilizarse ingresos, gastos, etcétera. Todo esto habrá que verlo en los próximos trimestres y fíjate que también en cuanto a beneficio bruto la compañía nos presenta 295,8 millones con el método actual 30,4% de margen en bruto y a 253,9 millones según el método anterior que sería el 26,1% de márgenes brutos. Por tanto, como ves, la nueva forma de contabilizarse parece que es más positivo y luego fíjate que todo esto lo comparamos con los 235,7 millones de 2023 que sería el año anterior del 2024 que es el que nos están presentando que sería a 25,8. Por tanto, vemos que tanto con el método antiguo como con el método moderno pues realmente la compañía ha mejorado también los márgenes brutos y en cuanto al EBITDA ajustado creció hasta los 146,5 millones en 2024 desde los 126 millones anteriores de 2023 con unos márgenes EBITDA ajustados que crecieron hasta el 15,1. Por tanto, aquí podemos ver que sí, los resultados realmente han sido positivos, pero ¿cuál es el problema con esta compañía? El problema que hay con esta compañía es que muchos institucionales tienen mucha incertidumbre con esta compañía porque es pequeña y porque también está haciendo cosas raras, es decir, ciertos avisos que no suele dar o ciertas explicaciones que no las da del todo bien. También, por supuesto, estos cambios de contabilizarse ciertos gastos o ingresos, al mismo tiempo, como sabes, también es verdad que Nagarro hace poco recientemente cambió de auditor a KPMG, es decir, una de las 4 Big Four, antes tenía un auditor aparte que no era muy reconocido y esto por supuesto ha sido positivo, pero hay que entender que estos cambios también crean cierta incertidumbre y también el hecho de haber retrasado la publicación de estos resultados pues no da confianza al mercado, sobre todo principalmente
principalmente porque, como sabes, el mercado lo mueven los institucionales. Por tanto, hay que tener en cuenta que los resultados han sido positivos y también que las expectativas, como ya te he comentado en el canal, para el sector IT son positivas, ya que los clientes necesitan sí o sí digitalizarse, pero por supuesto todo esto al final lo que crea es incertidumbre adicional para esta compañía, y es por eso precisamente por lo que la compañía, puedes ver que a lo largo de la semana lleva una caída en bolsa del 4,4%, y si de hecho vemos a todo el año lleva una caída del 20%. Por tanto, parece que Nagarro no está levantando cabeza, pero como ves, esto es no solo por la incertidumbre del sector IT, sino también por la incertidumbre que tienen los institucionales con esta compañía. Ahora bien, si miramos en cuanto a valoración, vamos por ejemplo a ticker, y en este caso voy a poner la compañía de Nagarro para ver realmente cuáles son las expectativas para esta compañía, y fíjate que si vamos al apartado de estimaciones, los analistas proyectan crecimientos, como puedes ver aquí, aproximados. Eso sí, el 2024 aparece una E porque no se han presentado los oficiales, pero en teoría si nos presentan esos datos pues ya podemos darlo por cerrado, pero fíjate que para 2025 crecimientos del 7, del 7, del 8 y del 18. Aquí es verdad que los analistas están siendo más conservadores, pero lo cierto es que esta compañía sí es verdad que podría crecer a tasas de doble dígito, sobre todo, como te he comentado en el canal, por eficiencia de costes, sobre todo porque principalmente también dentro de la parte de la India pues puede optimizar mejor todos esos costes, los servicios de digitalización y consultorías que ofrece al resto de clientes. Y fíjate que aquí, por ejemplo, los analistas estiman que en EPS crecería hasta 8,15, creciendo un 13, un 12, un 10 y un 22, que esto podría ser razonable, incluso un poquito conservador, dependiendo también de cómo crezca el sector IT, pero si tenemos por ejemplo en cuenta estos 8,15 o incluso ni siquiera 8,15 sino 8, si me voy por ejemplo a la calculadora, aquí puedes ver por ejemplo cómo esos 8, si lo multiplicamos por ejemplo por 20 veces que merecería una empresa del sector IT, por supuesto teniendo en cuenta de que ya la incertidumbre con el sector IT se pasa de aquí a 2028, pues fíjate que lo cierto es que esta compañía, por ejemplo, podría llegar a 160. También es verdad que esta compañía está siendo castigada y hay mucha incertidumbre por parte de los institucionales, y recuerda que al final son los institucionales los que terminarán dándole o asignándole el múltiplo correcto a esta compañía, y hasta que ellos no tengan confianza, este múltiplo puede que no lo veamos. Por tanto, incluso si queremos ser conservadores, solo teniendo en cuenta esta parte de que todavía los institucionales no terminan creyéndose del todo a Nagarro pasado todos estos años, asignándole incluso 15 veces, pues 8 por 15 significa que sería 120 de precio objetivo. Y fíjate que por ejemplo la valoración actual de Nagarro, a la que nos la ofrece el mercado, ahora mismo estaría, como puedes ver aquí, a per forward o múltiplo forward a 12 veces. Por tanto, asignándole 15 habría un pequeño re-rate más el crecimiento esperado de esos EPS, pero lógicamente si ese crecimiento se termina dando, también es lógico pensar que el mercado como mínimo pueda pagar esas 20 veces, que si lo analizas bien puede ser razonable para este tipo de compañía. La segunda compañía de la que te quiero hablar que ha presentado resultados esta semana ha sido Teleperformance. Teleperformance, como sabes, una empresa de call center, que también hay mucha incertidumbre con esta compañía precisamente porque la inteligencia artificial puede desbancar a todos los call centers. Lo cierto es que esta compañía ha demostrado que no le ha afectado tan negativamente, e incluso gracias a las adquisiciones y reestructuración que está haciendo de su modelo de negocio, lo cierto es que está intentando integrar esa inteligencia artificial dentro de los call centers para optimizar los costes y todavía poder conseguir mayores beneficios. Aquí puedes ver que incluso a lo largo de la semana la compañía lleva una caída del 1,31%. Después de los resultados, lo cierto es que la compañía cayó un poquito en bolsa, pero fíjate que en el último día lleva una caída del 6,49%, porque como sabes, por esta compañía hay mucha incertidumbre, y lo cierto es que no solo vale los resultados, sino también que se vaya viendo con el tiempo que hay más previsión de crecimiento para este tipo de compañías. No es solo por la compañía en concreto, sino también por el sector. Si vamos a los resultados, aquí puedes ver como por ejemplo los resultados en términos
términos generales han sido positivos y de hecho incluso el equipo directivo sigue manteniendo el guidance que ha dado anteriormente, aunque es verdad que vamos a ver ciertos matices que por ejemplo a mí personalmente no me han gustado y es precisamente por eso por lo que también tengo cierta incertidumbre. Fíjate que por ejemplo aquí nos hablan de un sólido crecimiento del primer trimestre del ejercicio fiscal 2025 con las expectativas para 2025 confirmadas o los objetivos confirmados. Bien, aquí podemos ver que, por ejemplo, nos presentan un incremento de ingresos del 2,8% que crece reportado y 1,6 like for likes, y luego fíjate que 2,6 like for likes ajustado, también teniendo en cuenta ciertos impactos. Además, ten en cuenta que el apartado de servicios principal pues crece, confirmando el momento positivo y particularmente o sobre todo en Europa y también Medio Oeste, Asia Pacífico, India y Latinoamérica. También el crecimiento de servicios especializados también tiene una nueva integración a partir de febrero de 2025. Y luego la integración de ZP y por supuesto fíjate que el apartado de Mayorel, que también fue una adquisición anterior, pues la integración continúa con el proceso de reorganización, lo que quiere decir que todo esto está ayudando a optimizar costes y a mejorar el negocio. Y por supuesto también las nuevas asociaciones que están ayudando a mejorar el apartado de la compañía de inteligencia artificial, por supuesto para que la compañía pueda optimizar gracias a la inteligencia artificial costes, amplíe los márgenes y tenga mayores beneficios. Si bajamos un poquito más, aquí podemos ver que los ingresos dentro de los servicios principales creció ese 1,5% y 2,3 like for like, y aquí puedes ver que principalmente nos explican por qué ha sido principalmente gracias a Europa, Medio Oeste, Asia Pacífico, etcétera, etcétera, y la parte de servicios especializados creció un 10,7%, pero baja un 2,4 like for like, teniendo en cuenta por supuesto, o incluyendo las actividades de ZP desde el 1 de febrero de 2025. Y por supuesto también otros ajustes o impactos que han afectado al crecimiento dentro de la parte de soluciones de la línea de lenguaje, como puedes ver. También si bajamos un poquito más, aquí nos hablan de la integración de inteligencia artificial, que esto por supuesto va a ayudar al negocio, como puedes leer, pero sobre todo yo me voy a bajar al apartado más importante. Aquí también puedes ver el apartado de integración de Mayorel, pero fíjate que en el Outlook de 2025 que nos confirman el objetivo, recuerda que para esta compañía el crecimiento esperado iba a ser más bajo, de un dígito simple, y lo cierto es que supuestamente lo confirman. Fíjate que por ejemplo confirman el like for like crecimiento del objetivo que se sitúe entre el 2 y el 4% para 2025 y que se sitúe entre el 3 y 5% de forma ajustada. Todo esto por supuesto teniendo en cuenta otros impactos, y también el grupo mantiene el objetivo del incremento del EBITDA márgenes entre 0 y 10 puntos básicos, continuando con una fuerte generación de free cash flow, que esto esperan llegar a 1 billón, pero eso sí, excluyendo ítems aparte o no recurrentes, y también nos comentan que decrece el ratio de endeudamiento o apalancamiento con una deuda neta EBITDA recurrente, que en este caso fíjate que aquí tienen en cuenta la depreciación, pero fíjate que aquí no. Aquí esto lo que me hace pensar es que si por supuesto tuvieran en cuenta la depreciación, cosa que es lógica porque si haces adquisiciones, las adquisiciones te distorsionan la parte de depreciación y amortización, cosa que esto es lógico, pero yo en estos casos siempre, si se va a utilizar el EBITDA, utilízame el EBITDA para todo y luego calcúlame un EBITDA ajustado, o explica precisamente por qué has decidido aquí en los márgenes que me estás mostrando que van a ser de crecimiento, porque quitas la depreciación, pero luego en el ratio de endeudamiento o apalancamiento que infla la depreciación, el EBITDA, precisamente lo tienes en cuenta para reducir o para que se vea inflado ese EBITDA y por tanto el ratio de apalancamiento baje mucho más. Esto lógicamente no es algo que me llame a mí positivamente la atención. Por supuesto, todos estos cambios hay que tenerlos en cuenta, pero de momento vamos a darlo por bueno como que nos confirman el objetivo de guidance para 2025. Lo cierto es que si la compañía va a crecer ese 4% para 2025, si vamos por ejemplo aquí a Ticker y en este caso Teleperformance, que también está cotizando con bastante descuento, puedes ver aquí que por PER está cotizando a 6
veces. Lógicamente hay mucha negatividad por esta compañía y sobre todo por el sector de call centers, pero fíjate que en cuanto a estimaciones, el crecimiento proyectado por los analistas es de el 3, el 3, el 3, el 7 y el 3. Es decir, básicamente una empresa que va a crecer muy poco, una empresa en la que también hay mucha incertidumbre, y lo cierto es que los analistas con este crecimiento tan bajo, pues es lógico que el mercado asigne múltiplos más bajos. Aquí, por ejemplo, podemos hacer varios escenarios. En primer lugar, si tenemos en cuenta que el crecimiento realmente va a ser bajo, al menos a medio plazo, es decir, hasta 5 años, pues lo cierto es que podemos entender que el mercado siga pagando o asignando bajos múltiplos. Lo que quiere decir que, por ejemplo, si tenemos en cuenta este crecimiento del 3% y, por ejemplo, nos vamos en EPS con crecimientos del 10, del 5 y, por ejemplo, podríamos proyectar que sigue creciendo al 5 o al 10% como mucho, podríamos estimar que, por ejemplo, podría llegar hasta 19 o 20 de EPS en este caso. Pues fíjate que si me voy a la calculadora y tengo en cuenta estos 20 y lo multiplico por el mismo múltiplo actual, es decir, teniendo en cuenta que el mercado va a seguir castigando a la compañía, pues lo cierto es que esto, si lo multiplico por 6, tendríamos 120 de precio objetivo, cuando, como sabes, la compañía ahora mismo está cotizando en 90. Por tanto, en este caso, incluso muy deprimido, pues lógicamente tendríamos un upside. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo en una compañía que está muy castigada, es decir, está muy barata, pero ojo, si por supuesto la inteligencia artificial demuestra, por lo menos la compañía y el equipo o digamos los socios consiguen demostrar que la integración de inteligencia artificial sí funciona realmente con esta empresa, el crecimiento puede ser mucho más de este 3% y por tanto ya podríamos estar viendo incluso que la compañía podría llegar a tener crecimientos como anteriormente ha tenido. No digo ni mucho menos de 20%, pero sí a lo mejor de forma más estabilizada de doble dígito, es decir, de 10, 11 y 12%, todo eso gracias a la optimización de la inteligencia artificial. Y además tienes que tener en cuenta que este tipo de compañías, los call centers, muchas veces como hacen todo esto más barato o más de forma eficiente que otras empresas, pues no son sustitutivas y a veces a otras compañías compensa subcontratar a este tipo de empresas. Aunque es verdad que hay que ver si la inteligencia artificial terminará por sustituir a estas compañías, aunque lógicamente yo no lo creo porque hay ciertas regulaciones, por ejemplo en Europa, donde se impide que la inteligencia artificial sustituya a trabajadores, porque esto significaría que muchos votantes se irían al paro descontentos y esto por supuesto para ningún político podría ser interesante y lo cierto es que es verdad que si tenemos todo esto en cuenta la compañía probablemente podría seguir creciendo o alcanzar ese crecimiento de doble dígito, lo que quiere decir que incluso podría ofrecernos una rentabilidad mucho mayor a estos 120 cuando recuerda que está ahora mismo en 90. Podríamos ver que la compañía podría llegar a 140, 150, pero por supuesto hay que verificar que poco a poco la integración de esa inteligencia artificial, las integraciones de las adquisiciones que ha hecho la compañía y que el crecimiento, por supuesto, se presenta mayor a ese 3%, pues quizás puede ser una oportunidad para mantener a medio y largo plazo. Otra compañía que ha presentado resultados esta semana y resultados impresionantes, demostrando que aquí lo que realmente importa son los resultados y no la retórica del mercado, es la compañía de Meta. Fíjate que a lo largo de la semana lleva una subida del 7,54% y lo cierto es que tras la presentación de resultados, como puedes ver aquí, realmente llegó a subir un 6-7% de golpe, lo que quiere decir que esta compañía, aparte de que ya estaba barata, fíjate que realmente partió la semana a 555 y ahora mismo está en 597, realmente cotizando a un PER, y aquí aparece trailing de 23 veces, forward teniendo en cuenta los beneficios futuros estaría más barata. Lo cierto es que aquí tengo una imagen para que veas de forma resumida lo que nos ha presentado la compañía y lo cierto es que los resultados en términos generales son bastante positivos. Fíjate, por ejemplo, que en ingresos bate las estimaciones de analista con un crecimiento del 16% con respecto al año pasado. También en Estados Unidos y Canadá, crecimiento y bate las estimaciones. En Europa también, en Asia Pacífico, aquí es donde único ha sido negativo, pero no en cuanto a crecimiento, que ha crecido un 12,8, sino que se ha quedado un 0,5 por debajo de lo que esperaban los analistas. Y en el resto del mundo también un 4,8 por encima de las estimaciones de analista, un 19,8% de crecimiento. Luego fíjate que en términos generales las aplicaciones de familia pues han crecido un 2,5 con respecto
a todo lo que esperaban los analistas, 16% de crecimiento, es decir, doble dígito medio alto. Y fíjate que Reality Labs, que es la parte de innovación, de investigación, de inversión, pues decrece o cae, en este caso un 6,4%, un 16% por debajo de lo que esperaban los analistas. Pero el resto, quitando también la parte de impresiones de anuncios, que ha sido negativo, el resto todo es positivo. Beneficio operativo positivo, crecimiento del 27%, CAPEX que ha aumentado un 113%. Y recuerda, aquí el mercado muchas veces ha castigado a esta y a otras compañías precisamente por gastar, por invertir demasiado. Lo cierto es que si no hay inversión, no hay crecimiento. Por tanto, si no vemos inversión, no podemos proyectar futuro crecimiento cada vez mayor, o por lo menos que sea consistente en el tiempo. Por tanto, si aquí estamos viendo un claro incremento del CAPEX, significa, y además ya nos ha demostrado esta compañía y otras que por supuesto saben invertir perfectamente para seguir aumentando o mejorando su modelo de negocio, pues por supuesto si vemos un aumento o incremento en el CAPEX, esto quiere decir que a largo plazo podemos esperar crecimientos mayores para esta compañía. Fíjate que en cuanto al free cash flow decrece, esto por supuesto era previsible, 19,6%, pero mejor, es decir, decrece menos de lo que esperaban los analistas, un 22,7%. Y por supuesto aquí vemos impresiones, precios de los anuncios, etcétera, etcétera, que también son métricas interesantes, pero lo cierto es que realmente la compañía en cuanto al guidance se queda flojo, pero ligeramente, como puedes ver con respecto al consenso, un 0,1 para el siguiente trimestre. Y luego fíjate que para todo el año también se queda por debajo de lo que esperaba el mercado, porque van a gastar un 1,7% en gastos más de lo que esperaba el mercado, lo que supondría un aumento del gasto del 21,4%, y fíjate del CAPEX, que sería también un aumento del 82,5%, que estaría un 4,7% por encima de lo que esperaba el mercado. Esto se considera como negativo, pero recuerda que si hay más inversión, al final esto quiere decir que la compañía podría llegar a crecer más. Eso sí, habría que verificar que esa inversión se hace en las cosas correctas. Y para eso vamos aquí al Investor Relation, donde por ejemplo podemos ver que Mark Zuckerberg nos dice: hemos tenido un comienzo de año sólido para el año importante, nuestra comunidad sigue creciendo y nuestro negocio está teniendo un excelente desempeño. Y al mismo tiempo nos comenta: estamos logrando un buen progreso con las gafas de inteligencia artificial y Meta AI, que ya cuenta con casi 1.000 millones de usuarios activos mensuales. Como ves, todo esto es positivo, porque si la compañía en estos segmentos tiene más usuarios, significa que podría monetizarlo cada vez más. Además, fíjate que en cuanto a aspectos destacados financieros, aquí las ganancias o ingresos crece un 16%, de 36.000 millones a 42.000 millones, luego los costes y gastos pasan de 22 a 24, crece un 9, luego fíjate que ingresos operativos o beneficio operativo crece un 27%, márgenes operativos en este caso han pasado del 38 al 41%, fíjate que también la provisión de impuestos aquí pues el decrece un 4%, tasa impositiva efectiva del 9%, han pagado menos impuestos, y el beneficio neto fíjate que aumenta un 35%, que es impresionante, con unos EPS que aumentan un 37%. Recuerda que si los EPS aumentan a tal cantidad, significa que al final estará justificado que el mercado pueda pagar un múltiplo mayor, porque el descuento sobre el múltiplo aplicado será bastante grande y por tanto el mercado podrá permitirse subir la cotización en bolsa. Si bajamos un poquito más, también aspectos destacados operativos y financieros de este primer trimestre, también fíjate que el DAP o personas activas diariamente aumentó un 6% a 3.43 billions, impresiones de anuncios aumentaron un 5%, precio promedio por anuncio aumentó un 10%, los ingresos ascendieron hasta los 42.000 millones, un 16%, 19% en moneda constante, los costes solo aumentaron un 9%, por tanto hay apalancamiento operativo, gastos de capital, es decir, el CAPEX, pues fue de 13.690 millones, lo que quiere decir que esto es inversión que se traducirá en futuros beneficios para la compañía. Programa de devolución de capital, es decir, lo que devolvieron a los accionistas, fíjate que recompraron acciones por valor de 13.000 millones y pago total de dividendos y equivalentes de 1,33 billions, lo que quiere decir que todo esto es devolución directa para los accionistas, rentabilidad para los accionistas, y además fíjate que en efectivo, equivalentes y valores negociables
la compañía asciende hasta 70.000 millones a 31 de marzo de 2025, flujo de caja efectivo para las actividades operativas, es decir, cash flow operativo de 24.000 millones y flujo de caja libre de 10.300 millones. Y una plantilla que fíjate que aumenta al 11%, lo que significa que la compañía está viendo que tiene más demanda y por eso necesita aumentar su capacidad productiva aumentando la plantilla efectiva. Además, si bajamos un poquito más, fíjate que aquí hay más comentarios, en este caso del director financiero, que son interesantes que te lo leas, como por ejemplo las previsiones para el segundo trimestre entre 42.000 y 45.000 millones. También fíjate que esto esperan unos gastos totales que se sitúen entre 113.000, 118.000 a 114.000, 119.000, es decir, que realmente han bajado un poco, están optimizando los costes. Prevemos que nuestras inversiones para el año 2025 sea de entre 64 y 72.000 millones, un aumento con respecto a nuestra previsión anterior de 60 a 65, lo que quiere decir que si la empresa hace menos gasto operativo pero más inversión, esa inversión se traduce en futuros ingresos para la compañía, futuros ingresos y futuro beneficio para la compañía. Y además fíjate que si no se producen cambios en el panorama fiscal, esperan una tasa impositiva de entre el 12 y 15% y además seguimos monitorizando la parte de activos del panorama regulatorio, es decir, por toda esta incertidumbre que está pasando dentro de la Comisión Económica Europea o dentro de la Unión Europea, dentro de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Es decir, que advierten que con toda esta incertidumbre pueden cambiar estos resultados, pero como ves, a priori esta compañía, al igual que ya te comenté con Alphabet, por ejemplo, si dentro de la parte publicitaria es verdad que muchas empresas de forma obligatoria tienen que anunciarse y lo más barato es la publicidad digital, la publicidad online, prácticamente este gasto que muchos analistas y muchos inversores consideran que podría bajar en crisis, lo cierto es que este gasto para otras empresas, para los clientes, es casi obligatorio. Por tanto, esto da una cierta recurrencia y previsión de ingresos para esta compañía, que por supuesto hace que haya subido en bolsa, como hemos visto esta semana, un 7% o tras la presentación de resultados, ese 7% como puedes ver aquí. Fíjate, por ejemplo, que ha pasado pues aquí de este 7% o 6%, como puedes ver, y lo cierto es que si vamos aquí a ticker, podemos ver que la compañía ahora mismo estaría cotizando a un PER forward de 22 veces, que es bastante interesante porque está por debajo de la media histórica de 25 veces y el múltiplo que realmente merecería. Y fíjate que en cuanto a estimaciones, los analistas proyectan crecimientos para esta compañía del 13, del 13, del 11, del 10 y del 9, crecimiento de doble dígito bajo, que es más que asequible para esta compañía. Y en cuanto a EPS, como sabes que hace recompras, reparte dividendos, tiene apalancamiento operativo, pues lógicamente los EPS podemos esperar que terminen creciendo más de ese doble dígito bajo. Por tanto, aquí vemos que los EPS normalizados, pues que crezcan más o menos, aquí vemos al 6, al 12, al 15, al 11 y al 12, que incluso puede ser parecido al crecimiento de los ingresos, incluso podemos tomarlo como conservador, pero lo cierto es que si vamos a la calculadora y por ejemplo tenemos en cuenta estos 41,38, fíjate que 41,38 y esto lo multiplico por 25 veces, que merecería perfectamente esta compañía, incluso en momentos de alto crecimiento de la economía, pues podría ser hasta 30 veces, pero vamos a ser conservadores o razonables con 25 veces, y lo cierto es que la compañía podría llegar a 1034 cuando ahora mismo, como puedes ver, está cotizando a 595, es decir, casi un 100% de upside prácticamente hasta 2029. Por tanto, como puedes ver, esta compañía incluso después de esta subida sigue estando barata y puede ser una oportunidad de inversión. Otra compañía que ha presentado muy buenos resultados es Microsoft, que como puedes ver tras la presentación de resultados lleva una subida a lo largo de la semana del 11% y fíjate que tras los resultados llegó a subir un 7%. Esta compañía, incluso si pongo el gráfico a un mes, te la podías encontrar hasta hace pocas semanas a $354 y ahora mismo está en 435, lo que demuestra que realmente por toda esta incertidumbre de aranceles, crisis de deuda en Estados Unidos, posibles tipos de interés o subida de tipo de interés porque Jerome Powell no bajaba los tipos de interés o repunte de inflación, todo esto que es incertidumbre, al final todo esto se queda en segundo plano si la compañía o cualquier compañía presenta buenos resultados, y este es el caso de Microsoft. Aquí puedes ver, por ejemplo, como si vamos al Investor Relation, la compañía ha presentado unos resultados muy positivos. Por ejemplo, en cuanto a ingresos, ha presentado 70.000 millones, un aumento del 13%, 15 moneda constante, ingresos o beneficios
beneficio operativo 32.000 millones, aumento del 16-19 en moneda constante. Beneficio neto 25.800 millones o 18% de forma reportada, 19 en moneda constante, y las ganancias diluidas por acción, es decir, EPS de 3,46, un aumento del 18-19 en moneda constante. Por tanto, si esta compañía es capaz de crecer a más del 15%, lógicamente esto quiere decir que se espera un enorme upside y además encima el mercado te la estaba ofreciendo con descuento. Además, en cuanto a comentarios del equipo directivo, la nube y la inteligencia artificial son insumos esenciales para todas las empresas que aumenten su producción, reduzcan costes y acelere su crecimiento. Es decir, que son necesarias para todas aquellas compañías que quieran conseguir aumentar su capacidad productiva, que quieran reducir sus costes y acelerar su crecimiento, tanto la inteligencia artificial como la nube de Microsoft. Por tanto, esto es positivo porque ya vemos que si esto los clientes lo saben, tendrán una mayor demanda y por tanto esto será futuros beneficios para la compañía. Además, fíjate que desde la infraestructura y las plataformas de inteligencia artificial hasta las aplicaciones estamos innovando en todos los niveles para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, y también nos comentan que tuvimos un trimestre sólido con ingresos en Microsoft Cloud de 42.000 millones, un aumento del 20%. Para el tamaño que tiene Microsoft, imagínate que está creciendo más que otras compañías, como veremos luego el caso de Amazon, que esto significa que está robándole cuota de mercado, al igual que también comenté esto con Alphabet. Es verdad que la líder o la mejor posicionada es el AWS, pero lo cierto es que si estas compañías crecen más, significa que está cada vez teniendo una mayor cuota de mercado y por tanto esto significa que está teniendo un mayor dominio dentro del segmento o sector. Fíjate que esto es un aumento del 22% además en moneda constante, y por supuesto este crecimiento impulsado por la demanda continua de nuestras ofertas diferenciadas. Fíjate que además nos presentan el aspecto destacado del negocio, donde por ejemplo ingresos por productos y servicios en la nube aquí creció un 11-14%, ingresos por productos de consumo y servicios en la nube del Microsoft 365 aumentó un 10-12% en moneda constante, luego los ingresos de LinkedIn aumentaron un 7-8% en moneda constante, ingresos en productos y servicios de la nube en el apartado de Dynamics crece un 11-13% en moneda constante, y fíjate que también aquí impulsados por el crecimiento de ingresos de Dynamics 365 del 16%, 18% en moneda constante. Ingresos del apartado de Intelligent Cloud fueron de 26.8 billions, un aumento del 21%, 22% en moneda constante, destacando los ingresos de productos de servicios y servicios en la nube que aumentaron ese 22-24% en moneda constante, impulsado por el crecimiento de ingresos por Azure y otros servicios en la nube del 33%, 35% en moneda constante. Y también los ingresos del segmento de More Personal Computing fueron de 13.400 millones, un aumento del 6%, 7% en moneda constante, destacando los ingresos del OEM o dispositivos Windows aumentaron un 3%, luego los ingresos por contenido y servicios de Xbox aumentaron un 8-9% en moneda constante, y los ingresos por publicidad en búsquedas, noticias, excluyendo costes de adquisición de tráfico, aumentaron un 21-23% en moneda constante. Lo que, como ves, de forma genérica los resultados de Microsoft son impresionantes, y por supuesto esto justifica claramente que la compañía haya subido ese 7% en bolsa tras la presentación de resultados. Pero es que esto no es todo, sino es que además Microsoft ha devuelto 9.700 millones para los accionistas en forma de dividendos y recompras de acciones para el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025, que recuerda que Microsoft lo tiene cambiado y en este caso no ha presentado el primer trimestre, sino el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025. Por tanto, una empresa que crece a doble dígito medio alto, es decir, más de 15%, 15, 20, incluso en algunos apartados 30%, y encima te recompra y reparte dividendos. Es decir, para que luego digas que invertir es difícil, fíjate lo fácil que es invertir en este tipo de compañías, sobre todo en entornos inciertos macroeconómicos. Pues bien, si vemos esto y vamos al apartado de ticker, fíjate que la compañía, incluso después de esta subida, fíjate que ahora mismo está cotizando a 29 veces, pero esta compañía hasta hace poco lo cierto es que estaba incluso cotizando con muchísimo más descuento, 26, 27 veces, que eso ya para este tipo de compañías sería prácticamente un regalo. Pues lo cierto es que incluso para esta compañía 29 veces estaría cotizando por debajo de su media de 30 veces, y más que merecidas esas 30 veces precisamente por el crecimiento que está teniendo en varios de sus segmentos, y precisamente es por eso por lo que si vamos a hacer estimaciones
estimaciones, fíjate que los analistas proyectan crecimientos, en mi opinión, algo conservadores, porque esta compañía podríamos ver como si va incrementándose el apartado de la nube, de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, todo ese apartado puede impulsar más el crecimiento total de la compañía, lo que a lo mejor podríamos ver más crecimientos cercanos al 14 o 15%, pero aquí más o menos fíjate que se esperan crecimientos del 13 o 13,9, 13,3, 14,6, 13,4, 11,2, que está bastante bien, o sea, podríamos considerar que esto es un crecimiento razonable. Incluso fíjate que en EPS, gracias a las recompras, optimización de márgenes, etcétera, crecimientos del 12, como puedes ver, 13, 12, 17, 17 y 15, que aquí sí sería esa media del 15%, por tanto podría ser razonable tener en cuenta estos EPS de 23,88, por tanto si me voy a la calculadora pongo aquí por ejemplo 23,88 y esto lo multiplico por las 30 veces que como mínimo merecería esta compañía, pues fíjate que sería 716 cuando la compañía ahora mismo está cotizando en 435. Si es verdad que no doblarías tu inversión, pero lo cierto es que este tipo de inversión es una empresa segura, estable, que tiene un crecimiento bastante predecible y además recuerda que hasta hace no mucho el mercado te la estaba ofreciendo a $354, lo que en este punto ya te estaba dando más de un 15% anualizado. Lo que quiere decir que si este tipo de compañía la tienes en el radar y esperas a que el mercado incluso te ofrezca alguna oportunidad adicional, sería un buen momento de incorporarla o aumentar tu posición en cartera. Todo esto, por supuesto, teniendo en cuenta que no son recomendaciones de compra, simplemente te estoy comentando lo que objetivamente habría que analizar. La siguiente compañía que ha presentado resultados esta semana es Starbucks, que en este caso esta compañía ha presentado de forma resumida unos malos resultados, pero también hay que tener en cuenta que si vemos la conference call del equipo directivo ha comentado que realmente se ha visto afectado en cierta manera por la incertidumbre macroeconómica. Recuerda que esta es una empresa de consumo, se considera de consumo estable, aunque es verdad que también hay muchos competidores o está dentro de un sector donde hay mucha competencia, y lo cierto es que si la economía en términos generales va mal, pues como entenderás muchos clientes intentarán gastar menos o gastar en sitios más baratos, lo que quiere decir que Starbucks a corto y medio plazo podría verse perjudicada si esta incertidumbre se prolonga. Lo cierto es que los resultados aquí de forma resumida en la imagen podemos ver que han sido totalmente negativos. Fíjate que todo es malo, es decir, se quedan negativos en ingresos, en beneficio operativo, en márgenes, en EPS. Y también fíjate incluso en Estados Unidos también fíjate que decrecen, pero luego es verdad que en internacional o China aumentan con respecto a las expectativas de los analistas, y luego el ticket promedio también decrece en internacional, pero fíjate que en Estados Unidos aumenta, pero la media hace que se haya quedado por debajo de las estimaciones de analista. Todo esto, por supuesto, a priori ves que claramente son resultados que se quedan por debajo de las estimaciones, hay caídas en muchos apartados. Por supuesto, tienes que entender que este tipo de compañías se pueden ver afectadas, sobre todo si hay incertidumbre macroeconómica, o si, por ejemplo, el consumidor deja de consumir, deja de gastar tanto. Y fíjate que tras la presentación de resultados se desplomó la compañía 9-10%, pero fíjate que el resto de días se ha estado recuperando, y esto también es un poco por lo que ha dicho el equipo directivo en la conference call, que supuestamente han dicho que se está viendo que está cerca de los puntos mínimos y ya están comenzando a ver, digamos, que brotes positivos o brotes verdes, es decir, que ya están empezando a ver cómo el consumidor se está empezando a animar, y hay ciertos indicadores macroeconómicos que apuntan a que en los próximos trimestres pueda haber una ligera recuperación. Por tanto, aquí sí hemos visto una caída más que justificada. Si vamos a los resultados, aquí puedes ver que para el segundo trimestre, que es lo que han presentado, la estrategia de vuelta a Starbucks impulsa la confianza en la recuperación. Los ingresos netos consolidados del segundo trimestre aumentaron un 2% hasta los 8.800 millones. Ganancias por acción, aquí puedes ver que ha sido de 0,34, y las ganancias por acción GPA no conformes, pues en este caso ha sido de 0,41, es decir, las reportadas y las ajustadas, y las inversiones disciplinadas
sienta las bases para un crecimiento duradero. Es decir, como sabes, esta compañía cambió de CEO, ahora tiene el CEO de Chipotle, ha hecho ciertos cambios y por supuesto estos cambios, por supuesto en el corto plazo no se van a ver, pero sí a medio y largo plazo podemos ver ciertos cambios. Además, todo esto impulsado por la potencial recuperación de la economía. Todo esto, por supuesto, hay que monitorizarlo en próximos trimestres, pero fíjate que en los aspectos destacados la compañía nos presenta que las ventas globales en tiendas comparables disminuyeron un 1%, que esto sí es negativo, pero fíjate que en trimestres anteriores habían caídas del 3, 4 o 5% de forma comparable. Por tanto, esto quiere decir que sí es negativo, pero ya no es tan negativo, impulsadas por la disminución del 2% en transacciones, pero luego parcialmente se ha compensado por el aumento del ticket promedio del 1%. Las ventas en tiendas comparables de América del Norte disminuyeron un 1%, impulsados por la disminución del 4% en las transacciones, es decir, que le han consumido, le han comprado menos, pero también disminución del 4% en transacciones comparables, parcialmente comparadas por el aumento del ticket promedio del 3%. Es decir, que aquí puedes ver que Starbucks puede más o menos aumentar el ticket promedio un 3% y más o menos se ve compensada con la caída que han tenido, lo que quiere decir que en términos generales tiene un efecto neutro o ligeramente negativo que más o menos pueden compensar. Luego fíjate que en ventas internacionales en tiendas comparables aumentaron un 2% impulsados por el aumento de un 3% en transacciones comparables. Ves que la economía en Europa parece ser que se está recuperando. También esto tiene que ver porque el Banco Central Europeo ha bajado más rápido los tipos de interés, lo que estimula más rápido la economía, y fíjate que parcialmente compensado por una disminución del 1% del ticket promedio. Es decir, en Europa han bajado los precios un 1%, pero han visto un incremento del consumo en un 3%, lo que quiere decir que netamente han tenido un crecimiento del 2%. Y por supuesto las ventas en China se mantuvieron estables, impulsadas por un aumento del 4% en transacciones, compensadas por un 4% del ticket promedio. Luego además fíjate que la compañía abrió 213 nueve tiendas, terminando con 40.789, lo que implica un 53% operadas por la propia compañía y un 47% por licencias. Recuerda que Starbucks, la mayoría o más de la mitad, las operan ellos mismos. Esto quiere decir que sus costes les aumentan, pero les permite tener un mayor control de esas tiendas. Y luego fíjate que al final del segundo trimestre las tiendas en Estados Unidos y en China representaban el 61% de la cartera global de la compañía, con 17.122 y 7.758 respectivamente. Y luego en cuanto a los ingresos netos consolidados, aumentaron un 2% hasta los 8.800 millones, un aumento del 3% en moneda constante, márgenes operativos de 590 puntos básicos hasta un 6,9 debido principalmente al desapalancamiento y al aumento personal, principalmente para apoyar la iniciativa de vuelta a Starbucks. También contribuyeron los costes de reestructuración relacionados con la simplificación de nuestra organización del soporte global. Es decir, que están optimizando costes, están intentando atraer a más clientes y todo esto, por supuesto, están viendo que afecta o que ayuda positivamente a la compañía. Márgenes operativos non-GAAP se contrajo en 460 puntos básicos hasta el 8,2% y las ganancias por acción, que fue del 0,34, que en este caso es lo más negativo, disminuyendo un 50% respecto al año anterior, y las ganancias por acción non-GAAP 0,41, disminuyendo ese 40% con respecto al año anterior, o 38% en moneda constante. Y aquí hay que resaltar lo que dice el equipo directivo: mi optimismo se ha convertido en confianza en que nuestro plan de vuelta a Starbucks es la estrategia correcta para revertir el negocio y aprovechar las oportunidades futuras. Además, mejorar la compensación de transacciones en un entorno de consumo complejo, como estamos en el actual, a nuestra escala, demuestra el poder de nuestra marca y nuestros socios para el de vuelta a Starbucks. Vamos por buen camino y en todo caso veo más oportunidades de las que imaginaba. Es decir, ya han comentado que realmente están viendo cómo en ciertas tiendas está empezando a reactivarse el consumo, y es cuestión de tiempo. Por supuesto, esto hay que monitorizarlo, es cuestión de ver o verificar en los próximos trimestres que la compañía sigue mejorando y vuelve efectivamente ese consumo. Y además, como hemos visto y ha comentado en el canal, sí es verdad que se puede ver resentida la economía estadounidense, pero si se empiezan a aplicar políticas correctas, como está haciendo ahora mismo Donald Trump de paralizar la guerra comercial
comercial con los aranceles, que en mi opinión era una estupidez, sigue siendo y seguirá siendo una completa estupidez, y espero que al final no se termine implementando o no siga aumentando esa guerra arancelaria, porque al final lo único que hará es perjudicar a varias economías implicadas. Por supuesto, si bajamos un poquito más, si bien nuestros resultados financieros distan mucho del potencial de Starbucks, estamos trabajando para reconstruir un negocio mejor. Y además fíjate que esperan desarrollar nuevas capacidades para escalar rápidamente el negocio con el objetivo de lograr crecimiento duradero a largo plazo y una sólida rentabilidad del capital invertido. Por supuesto, aquí vemos los resultados que han sido en términos generales pues negativos, pero lo cierto es que aquí debemos de intentar analizar cómo está no solo la compañía, sino también cómo está el consumo o el sentimiento del consumidor. En este caso, si esperamos que en los próximos trimestres se vaya recuperando la economía, podemos ver cómo los próximos trimestres de Starbucks empiecen a ser positivos, mientras que si esperamos que la confianza del consumidor se recupere más tarde, pues esto quiere decir que podría verse Starbucks más afectada a corto plazo en los próximos trimestres. Por tanto, aquí lo interesante es hacer una estimación a largo plazo teniendo en cuenta de que la recuperación tarde o temprano va a llegar, porque por supuesto la economía tarde o temprano siempre se termina recuperando, sobre todo porque las economías, países, estados implicados siempre lo que quieren es que se vaya recuperando la economía, vaya aumentando el consumo, por supuesto para que todos los países tengan un mayor crecimiento y eso pueda hacer que la economía pueda seguir desarrollándose. Entonces, si vamos aquí al apartado de ticker y pongo en este caso Starbucks, pues fíjate que si pongo aquí Starbucks, como puedes ver, vamos a intentar buscar cuáles las estimaciones que proyectan los analistas, y aquí puedes ver que, fíjate, lo primero, la compañía está cotizando ahora mismo a 30 veces, un múltiplo bastante exigente para una compañía donde hay bastante incertidumbre. En mi opinión, creo que este múltiplo es bastante exigente y lo cierto es que debería de caer más. Fíjate que cuando se anunció el nuevo CEO de Chipotle, realmente la compañía subió en bolsa y más o menos con estas nuevas bajadas más o menos se ha vuelto a ajustar. Lo cierto es que ahora mismo está cotizando a 30 veces, en mi opinión algo caro, pero fíjate que si tenemos en cuenta el crecimiento de esta compañía a medio y largo plazo, es decir, aquí los analistas proyectan crecimiento del 6, del 8, del 9, por supuesto este año del 2% por la incertidumbre, incluso podríamos ver decrecimiento, esto hay que tenerlo en cuenta, pero lo cierto es que si vamos a largo plazo, medio y largo plazo, quizás podría tener este crecimiento de dígito simple del 7, 8, 9%. Si vamos a los EPS, lo cierto es que la compañía por el apalancamiento operativo podría aumentar el crecimiento de esos EPS, lo que aquí más o menos ves que los analistas proyectan crecimientos del 20, 21, 24 y 19, que incluso podría ser razonable, pero en mi opinión puede ser un poquito optimista, aunque es verdad que este 2025 se espera un decrecimiento del 23% en EPS. Si por ejemplo, en vez de tener en cuenta a 2029 estos 5,60, tenemos en cuenta 5 de EPS, pues fíjate que estos 5 de EPS, si lo multiplicamos por un múltiplo apropiado para esta compañía, que en vez de 30 veces yo creo que es razonable por el tipo de negocio que es y también que hay mucha competencia, pues unas 27, 28 veces. Si es verdad que tiene cierta resiliencia, pero no tanta como puede ser por ejemplo Microsoft. Por tanto, yo le asignaría 28 veces en este caso, y fíjate que serían 140 cuando la compañía ahora mismo estaría cotizando a 183. Es decir, tienes una rentabilidad interesante a 2029 teniendo en cuenta que la economía se recupera, teniendo en cuenta que le asignamos un múltiplo inferior y aún así, por supuesto, si se llega a cumplir el crecimiento que proyectan los analistas y el mercado está dispuesto a pagar estas 30 veces actuales, por supuesto podrías tener un potencial upside que te podría ofrecer una buena rentabilidad a medio y largo plazo. Si vamos a otra compañía que ha presentado esta semana resultados, es la compañía de Apple, que esta compañía ves que lleva una caída del 3 y pico por ciento. Realmente, tras la presentación de ayer, hoy lleva una caída del 4%. Yo este vídeo lo estoy grabando el viernes y puedes ver que lo cierto es que los resultados, de forma resumida, aquí puedes ver en la imagen cómo los resultados han sido mixtos. Es decir, en cuanto a ingresos, ha sido positivo, han batido las estimaciones de analistas. También fíjate que en cuanto a EPS han batido las estimaciones de analistas, pero fíjate que luego en el apartado de servicios se quedan cortos, en el apartado de ingresos en China también se queda por debajo de las estimaciones de analistas,
vista, en los márgenes brutos también se quedan por debajo y en el beneficio operativo también se quedan por debajo. Incluso en el free cash flow generado se quedan por debajo un 21,4%, lo que quiere decir que esto, como ves, hay un apartado que es positivo, otro apartado que es negativo, y esto al final ha hecho que el mercado haya tumbado a la compañía ese 3-4%. Lo cierto es que si vamos al Investor Relation, aquí podemos ver una nota de prensa resumida donde aquí nos anuncian que ha presentado esos 95.000 millones, un 5% año sobre año, ganancia diluida del 1,65, un aumento del 8%, y aquí lo que nos comenta el equipo directivo es que hoy Apple ha anunciado resultados sólidos trimestrales, incluyendo un crecimiento de 2 dígitos o doble dígito en servicios. Como sabes, el apartado de servicios de Apple sigue creciendo a tasas de doble dígito, pero la compañía, como es muy madura en la parte de productos, está creciendo a tasas de un dígito simple. Además nos comentan que nos complace dar la bienvenida al iPhone 16e en nuestra línea de productos y presentar los nuevos y potentes Macs y iPad que aprovechan las extraordinarias capacidades del silicio de Apple. Recuerda que cuando la compañía presenta nuevos productos, esto normalmente ayuda a que se disparen en esos trimestres en concreto las ventas. Por tanto, esto hay que tenerlo en cuenta y ya habrá que ver en los próximos trimestres si eso va a generar buenos ingresos y beneficios para la compañía. Y además nos siguen comentando que nuestros resultados comerciales del trimestre de marzo impulsaron un crecimiento del 8% en EPS y un flujo de caja de 24.000 millones, lo que nos permitió devolver 29.000 millones de dólares para los accionistas. Que recuerda que esta compañía recompra acciones, reparte dividendos. Es verdad que es una empresa ya más madura, que el crecimiento que podemos esperar es de un dígito simple, pero lo cierto es que ese dígito simple, si le sumamos los dividendos y recompras, quizás podríamos llegar a rentabilidades de doble dígito, sobre todo si compramos la compañía a múltiplos razonables. Y aquí está el punto clave, que esta compañía, por supuesto, ha estado cara porque el mercado considera que dentro de las empresas de productos de iPhone, iPads, etcétera, etcétera, pues es, digamos, que una empresa de lujo o semilujo dentro de dispositivos móviles, smartphones, etcétera, etcétera, y por eso le ha asignado a veces 30-35 veces, que en mi opinión es un múltiplo algo elevado. Lo cierto es que si vamos al apartado de ticker, aquí puedes ver cómo la compañía ahora mismo estaría cotizando a 28 veces. Por supuesto, habría que ajustar esta pequeña caída, por tanto, en vez de 28,4, 28 veces, y fíjate que reparte un dividendo del 0,5% y la compañía más o menos ha estado recomprando acciones por valor del 1, 2 o incluso a veces 3%. Esto, por supuesto, puede ayudar a que los EPS crezcan más que los ingresos, y si vamos aquí al apartado de estimaciones, puedes ver que la proyección de analistas son crecimientos de un dígito simple del 4, 7, 6, 5 y 8, es decir, crecimientos moderados, pero en EPS fíjate que se esperan crecimientos cercanos al 10% o de media del 10%. Aquí puedes ver un 5, un 12, un 9, un 18 y un 18, y este 18 y 18 yo no me lo termino de creer, precisamente porque aquí hay proyecciones de que salgan otras líneas en inteligencia artificial en las gafas que hasta el momento han demostrado que no han sido del todo viables. Y todo esto, por supuesto, hay que tener en cuenta que habrá que ver y verificar que los nuevos productos o servicios que vayan sacando la compañía, pues si los van capitalizando de forma correcta. Por tanto, aquí yo, para ser conservador, no voy a tener en cuenta estos 12,22, sino incluso voy a tener en cuenta 10,50, porque no me creo este 18 y 18. Por tanto, si me voy aquí a la calculadora, voy a tener en cuenta estos 10,50 y esto lo voy a multiplicar, eso sí, siendo más o menos un poquito optimista con la compañía, podría asignarle 30 veces. Lo cierto es que para el crecimiento que tiene ya me parece demasiado bajo para asignarle 30 veces. Yo le voy a asignar 28 veces porque creo que es lo más correcto. Por tanto, esto quiere decir que 28 por 10,5 son 294 y la compañía ahora mismo, fíjate que está cotizando a 205. Por tanto, sí, tienes un upside de casi el 50% a 2029, para mí es un crecimiento moderado,
bajo, pero lo cierto es que si esta compañía en algún momento que ya ha pasado en el pasado baja y a lo mejor el mercado te la ofrece a 25 o por debajo de 25 o incluso 20 veces como ya la ha ofrecido en el pasado, lo cierto es que esta compañía sí más o menos podríamos estimar que te podría ofrecer un crecimiento recurrente o resiliente de un dígito simple y por tanto podrías tener una rentabilidad asegurada más o menos de doble dígito bajo. Ahora mismo, como el múltiplo está algo exigente, creo que merecería unas 28 veces, incluso un poquito menos por el crecimiento que tiene, y también habría que verificar si los próximos productos van a ser positivos, pero lo cierto es que si la compañía consigue llegar a esos EPS de 10,50 tendrías un upside del 50%. Por supuesto, si la compañía termina demostrando que es capaz de crecer esa parte de productos y servicios más, y por tanto no digo que vaya a crecer esos últimos años al 18, pero sí un poquito más, pues en vez de llegar a lo mejor a 10,50, imagínate lo que sería multiplicar 28 a lo mejor por 11,50, es decir, un poquito más y por debajo de las 12 que estiman los analistas, pues fíjate que ya tendríamos un upside para pasar de 205 a 322, que sí ya es una rentabilidad más interesante del 11-12% para una compañía que te podría ofrecer una cierta resiliencia a medio y largo plazo. Y por último, me gustaría hablarte de la compañía de Amazon, que también ha presentado muy buenos resultados, pero lo cierto es que tiene algunas partes donde ha presentado resultados no tan positivos. Lo cierto es que hoy mismo la compañía había empezado cayendo un 1% y ahora mismo está con un 0,56 de subida. Pero fíjate que a lo largo de la semana más o menos se ha mantenido el lateral y a lo largo de este último año lleva una caída del 13%. Esta compañía, que como sabes es una empresa de puro crecimiento, que ha demostrado con el paso del tiempo de que gracias a reinvertir y reinvertir todo lo que generaba ha sido capaz de crecer a altas tasas de crecimiento. Por tanto, aquí es donde yo siempre insisto que una compañía que es de crecimiento sí o sí tiene que invertir para garantizar ese crecimiento. En el caso de Amazon, los resultados son bastante interesantes. Fíjate que a modo de resumen, aquí podemos ver cómo han presentado todo positivo, salvo en AWS solo un 0,3 por debajo del consenso. Luego en Norteamérica de beneficio operativo se queda un 2,5 por debajo. En Norteamérica, en los márgenes, también se quedan 18 puntos básicos, es decir, un 0,18% de márgenes. Y luego fíjate que en el cash flow operativo, un 36% por debajo de las estimaciones de analista. Y además, en cuanto al guidance, que aquí, por ejemplo, se han equivocado poniendo el Q1, sería el Q2 en este caso, pero fíjate que realmente en cuanto a ingresos sí estaría por encima de lo que esperaba el consenso, pero luego se quedarían por debajo en beneficio operativo y en márgenes operativos. Por tanto, en términos generales, la compañía ha presentado buenos resultados, quedándose ligeramente cortos en el AWS, pero como ya te he explicado en el canal, tanto Alphabet como también Microsoft están creciendo más de lo que está creciendo el AWS o la parte del cloud de Amazon. Amazon es la líder indiscutible dentro de este segmento o industria dentro de la nube, pero lo cierto es que está creciendo al 16,9, 16, 17, 15, 18, mientras que las otras compañías te están creciendo al 22, 25, incluso hasta 30%. ¿Esto qué quiere decir? Que las otras compañías están robando cuota de mercado o están acaparando cada vez más cuota de mercado. Lo cierto es que AWS sigue dominando este mercado, pero si vemos que de aquí en adelante continúa esta tendencia, podríamos ver cómo el Azure de Microsoft o el Google Cloud de Google podría ir robándole cada vez más cuota de mercado y al final no tener tanto dominio dentro de este sector. Aún así, la compañía está demostrando que está creciendo prácticamente en todo, sigue siendo una empresa de crecimiento y hay altas expectativas para esta empresa. Y de hecho, si vamos al Investor Relation, podemos ver cómo la compañía, por ejemplo, las ventas netas aumentaron un 9%, 155.000 millones en comparación con los 143.000 millones anteriores del mismo trimestre del año pasado, excluyendo un impacto desfavorable de 1.400 millones en variaciones interanuales por los tipos de cambio. Hubieran sido crecimiento del 10% en lugar del 9%. Aquí podemos ver cómo las ventas en el segmento de América del Norte crecieron un 8% a 92.000 millones, las ventas en el segmento internacional un 5% a 33.000 millones o un 8% excluyendo el tipo de cambio, y las ventas en AWS un 17% a 29.000 millones. Luego, en cuanto a beneficio operativo, 18.000 millones con respecto a los 15.000 millones anteriores, y fíjate que el beneficio operativo del segmento de América del Norte 5.800, es decir, con respecto a los 5.000 anteriores,
anteriores, ingresos operativos o beneficio operativo de Internacional 1.000 millones con respecto a los 900 millones del año anterior y ingresos operativos o beneficio operativo de AWS de 11.500 millones con respecto a los 9.400 millones. Y luego el beneficio neto aumentó hasta los 17.000 millones con unos EPS de 1,59 en comparación con los 10,4 billions o 0,98 anteriores. El flujo de caja operativo aumentó un 15% a los 113 billions. Luego fíjate que en comparación con los 99 anteriores del año anterior y fíjate a 31 de marzo de 2024 y luego fíjate que el flujo de caja libre disminuyó 25 billions durante los últimos 12 meses en comparación con los 50 billions durante los últimos 12 meses a 31 de marzo de 2024. Lo que nos destaca el equipo directivo es que están satisfechos con el inicio de 2025, especialmente con nuestro ritmo de innovación y proceso para seguir mejorando la experiencia del cliente. Además nos comentan que desde Alexa Plus, nuestra nueva generación de Alexa es significativamente más inteligente, con mayor capacidad y que actúa por los clientes, hasta otro récord de velocidad en entregas en nuestros miembros Prime y también pasando por nuestros nuevos chips Trainium 2 y la expansión del modelo Bedrock que facilita a los clientes de AWS entrenar modelos y ejecutar inferencias de forma más flexible y rentable, además del resto. Fíjate que aquí hay otros aspectos destacados que nos dice la compañía, donde podemos ver que realmente la salud del negocio es bastante positiva y sigue siendo bastante positiva, como puedes ver todo esto aquí. Y luego si bajamos un poquito más, aquí vemos la orientación para el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025, donde se esperan las ventas netas se encuentren entre 159 billions a 164 billions o que crezcan entre un 7 y un 11%. Y fíjate que esta orientación anticipa un impacto desfavorable aproximadamente de 10 puntos básicos en los tipos de cambio. Se espera que los ingresos operativos o beneficio operativo se sitúe entre los 13.000 y 17.500 millones en comparación con los 14.700 millones, es decir que o decrece un poco o crece ligeramente, es decir que aquí más o menos podría ser un ligero decrecimiento o un crecimiento, y esta guía presupone, entre otras cosas, que no se celebrarán adquisiciones de la empresa, reestructuraciones ni acuerdos legales. ¿Todo esto qué quiere decir? Pues que al final han sido, como ves, resultados positivos con un guidance un poquito más negativo y algunos puntos negativos como por ejemplo el cash flow o free cash flow, lo que hace que la compañía o el mercado al final haya mantenido más o menos esa primera caída y luego más o menos mantiene el lateral o se mantiene el lateral. Lo cierto es que esta compañía a largo plazo se espera que siga teniendo crecimiento. Por tanto, si vamos en este caso a ticker y vamos a buscar aquí la compañía de Amazon, podemos ver cómo realmente el múltiplo que está asignando ahora mismo el mercado forward, teniendo en cuenta los beneficios futuros, es de 29 veces, pero fíjate, si lo comparamos con la compañía anterior de Apple, que Apple crece mucho menos, Amazon sí es verdad que va a crecer más, lo que quiere decir que este múltiplo podría bajar mucho más rápido, y lo que aparentemente estamos pagando un múltiplo más exigente, con el paso del tiempo estaríamos invirtiendo en una compañía con más descuento. Por tanto, esto quiere decir que estas 29 veces a priori es un múltiplo exigente, pero si esta compañía es capaz de crecer a las tasas que proyectan los analistas, lo cierto es que puede ser quizás una oportunidad de inversión. Fíjate que si vamos a estimaciones, aquí puedes ver cómo se espera crecimiento del 9, del 9, del 9, del 8, del 9, un poquito más de lo que sería el crecimiento de la propia Apple, pero fíjate que aquí, por ejemplo, en EPS se espera que el crecimiento sea del 14, 18, 23, 13 y 17, donde más o menos podríamos estimar una media de entre el 15 y 17%, lo que quiere decir que sería factible que la compañía llegara a estos 12,31 de EPS. Aún así, voy a ser un poco más conservador y voy a tener en cuenta esos 12 de EPS, lo que quiere decir que 12, y en este caso lo voy a multiplicar siendo más conservador en vez de 30 veces actuales, fíjate que las mismas 28 veces, cosa que no tiene sentido porque merecería 30, pero fíjate que 28 veces lo mismo que por ejemplo le podría asignar a Apple, como te mostré antes, pues fíjate que tendríamos 333 o 336 cuando la compañía ahora mismo estaría cotizando en 192. Por tanto, tenemos un crecimiento del 14-15% esperado más o menos, pero fíjate que realmente si le asignáramos el múltiplo correcto, es decir, en este caso 30 veces,
Y esto, por supuesto, si ya lo multiplicamos por esos 12 de EPS, serían 360, lo que quiere decir que estaríamos hablando de casi doblar tu inversión a 2029. Estaríamos hablando de una rentabilidad cercana al 14%, lo que quiere decir que incluso si se termina demostrando este crecimiento por la compañía, podríamos ver un re-rate de múltiplo, incluso que el mercado termine pagando 32, 33 o 35 veces por esta compañía, y eso sería todavía un upside superior. Y nada, esto ha sido todo sobre el vídeo de noticias, resultados e información de esta semana, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir, dejar un comentario y nada, nos vemos en el próximo.